Todo empezó cuando a mediados del siglo XVIII los grupos conservadores y liberales de Nicaragua se disputaban el control. Fue entonces cuando Francisco Castellón, líder de los llamados demócratas, tuvo la idea de contratar un ejército de filibusteros al mando de William Walker, con la misión de ayudarle a tomar el poder de aquel país. Lo que no esperaba Castellón era que, una vez establecidas las tropas norteamericanas, no se detendrían hasta colonizar Centroamérica. Nuestro entonces presidente, Juan Mora Porras, en vista de los hechos, tuvo la visión suficiente para darse cuenta de que la soberanía de toda Centroamérica estaba en peligro. Es así como se arma un ejército de costarricenses e inicia lo que sería la campaña de 1856-57, a la cual se le unirían posteriormente otros ejércitos centroamericanos. Dentro de esta campaña se dieron diferentes enfrentamientos contra el ejército filibustero, pero ninguno fue tan certero como la batalla de Rivas, la cual devastó el ejército invasor y marcó el inicio del fin de esta contienda. Es precisamente en esta batalla donde nace la figura de Juan Santamaría. Hoy, 152 años después, existen dudas sobre si existió o no este héroe de carne y hueso. Juan Santamaría es el espíritu nacional. Para ser tan bueno parece que no sea verdad. Tiene que ser un loco para no saber que Juan Santamaría y más de un alajuelense peleó en esa guerra. Puede que existiera como tal, sí, pero hay muchas más cosas implicadas en el asunto. Para mí sí existió, pero eso queda a criterio de cada persona. Yo digo que Juan Santamaría es mito. ¿Por qué mito? Porque fue creado por la clase política. Si hubiera sido realidad la participación de Juan Santamaría en la campaña nacional, queda registrado en la memoria histórica de nuestras comunidades. ¿Y por qué no estaba en la memoria histórica de nuestras comunidades antes de 1884, que es hasta el momento en que aparece un colombiano panameño o Valdía en un discurso hablando de un héroe nacional que había quemado el mesón? Al igual que un escritor hondureño, apellido Contreras, que también habló de un héroe nacional que había quemado el mesón en Rivas en 1856. Si partimos de lo que afirma el mitólogo estadounidense Joseph Campbell, en realidad no se puede interpretar de esta manera. Campbell dice que toda aquella persona que realiza algo fuera de lo usual inicia el camino hacia la mitologización. Y en el caso de Juan Santamaría, él el 11 de abril de 1856 hizo algo fuera de lo usual.
y desde ese punto de vista, ahí parte el inicio del camino de la mitologización como héroe y como símbolo. Juan Santamaría primero es realidad, después es mito. Sencillamente los liberales supieron canalizar eso, ¿verdad? Y le dieron la dimensión que tenía que darle o que les interesaba darle. Pero no es que se sale sacado de la manga, es resultado de ese proceso. Como la clase política en Costa Rica lo creó para justificar e invisibilizar la figura fundamental en esta campaña nacional, que es la figura del presidente Juanito Mora, que jugó el papel protagónico por la defensa de la soberanía nacional. Llamó a las armas y le declaró la guerra. No le declaró la guerra a William Walker, como se nos ha dicho, porque William Walker no era un aventurero. William Walker representaba los intereses del expansionismo norteamericano a través de diferentes teorías. Como la del destino manifiesto, la doctrina Monroe y una doctrina que se llamó la doctrina de la fruta madura, que era el proyecto expansionista de los Estados Unidos. Y un presidente visionario como Juanito Mora, logra unificar a los sectores de este país por la defensa ya no solo de la soberanía nacional, sino de la soberanía centroamericana. Según Montoya, la figura de Juan Santamaría fue creada por la burguesía agroexportadora para tener un héroe que borrara de la memoria colectiva a Juanito Mora, por haber sido la primera persona en el mundo en dirigir un ejército que se enfrentara y derrocara a las tropas estadounidenses en su ambición expansionista. El interés de los norteamericanos y los ingleses en el río San Juan era muy clara. La geografía de este río tiene la particularidad de unir a los dos océanos de forma natural, pasando por el lago de Nicaragua. Para mediados del siglo XVIII ya existía toda una empresa de barcos a vapor liderada por el magnate de los transportes, Cornelius Vanderbilt. Las guerras internas entre liberales y conservadores en Nicaragua fueron solo una excusa para la llegada de Walker y los filibusteros a Centroamérica. En realidad, los norteamericanos estaban interesados en establecerse en el área por esta llamada Ruta del Tránsito, que en su momento fue tan importante como ahora lo es el Canal de Panamá. La derrota de Walker truncó las posibilidades norteamericanas de hacerse de un enclave económico en Centroamérica. Fue así como iniciaron las negociaciones secretas con los grupos de poder económico nacionales para darle un golpe de Estado a Mora, que posteriormente terminó con su fusilamiento. El entonces presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, le ofreció a Juan Mora poder ilimitado en todo Centroamérica
pero sin embargo, él lo rechazó de forma contundente. En realidad, es decir, la historia está salpicada de muchos comentarios, muchas apreciaciones, pero realmente a veces, mientras no se estudie, ¿verdad?, debidamente, mientras no se descubran los documentos que respalden esas posiciones, son un poco difíciles de darlo como una verdad evidente, ¿verdad? Por ejemplo, realmente Manuel Argüello Mora, que era sobrino de Juan Rafael Mora, cuenta, por ejemplo, esa experiencia, ¿verdad? Pero yo creo, sinceramente, que los diferentes aspectos relativos al periodo de mediados del siglo XIX y concretamente a la campaña, relativos a la campaña nacional, no están suficientemente estudiados. Es un asunto que tiene muchos aspectos, muchos matices que deben ser investigados seriamente, documentalmente, y que no se pueden estudiar tampoco fuera del contexto de la época, ¿verdad? No es una cosa de inventar. Juanito Mora ya había tenido contradicciones incluso antes de la campaña nacional, con la clase política y con la iglesia. Bueno, uno de los planteamientos que hacía Carrillo y que no logró fue eliminar el diezmo, y lo logra Juanito Mora, ¿no? Entra en contradicciones con la iglesia. Otra es que se enfrenta a una clase política y a algunos prestamistas, dentro de esos Montealegre. Otra de las contradicciones en las que entra Juanito Mora con la clase política es que no se prestó a entregar la soberanía nacional a intereses foráneos. Cuando Juanito Mora hace ese enfrentamiento al presidente de los Estados Unidos, él decide regresar a su país y es esperado por una cantidad de moristas, dentro de esos un dirigente morista chileno, apellido Arancibia, y lo esperan en Punta Arenas. Y en Punta Arenas, la clase política de este país termina fusilando a Juanito Mora. Las guerras afectan los intereses de ciertos sectores y precisamente esos intereses estaban afectados. Juan Rafael Mora Porras, a diferencia de cualquier otro caudillo que se queda en su oficina, Juan Rafael Mora estuvo al frente de las tropas costarricenses. Esa clase política, a partir de ahí, del error y el horror que cometieron, comienza a invisibilizar la campaña de 1856. Tan es así que la invisibilizan tanto, la campaña nacional, que en 1 de mayo de 1857, que es la capitulación de William Walker, Juanito Mora decretó que los 1 de mayo se celebraran en Costa Rica como la capitulación, como el triunfo del pueblo costarricense ante la nación más poderosa. Y después del fusilamiento no se celebró más. Se tuvieron que esperar más de 30 años hasta que aparecieron estos escritores, cuando ya algunos
escritores nacionales y centroamericanos hablaban de la campaña nacional y no hablaban en ningún momento de la existencia de Juan Santamaría. Quienes vinieron a hablar de la existencia de Juan Santamaría fue Ovaldía y Contreras. Sí existió el Juan Santamaría de carne y hueso. Y al decir el Juan Santamaría de carne y hueso que existió, me estoy refiriendo al Juan Santamaría que actuó o participó en la guerra, en la segunda batalla de Rivas. Porque un problema es que más bien son varios los Juanes Santamaría que han surgido, ¿verdad? O que han existido, que incluso en nuestros días los pueden identificar, ¿verdad? Un directorio telefónico o lo que sea. Yo hablo del Juan Santamaría de carne y hueso que participó en la batalla del 11 de abril de 1856. Sí existió. Más allá de un mito, el soldado Juan se ha convertido en una figura iconográfica. La educación oficial se ha encargado de reforzar su imagen clásica. Por supuesto, existen muchas personas que no dudan de su existencia. Sí, existió, claro. Debieron escoger a alguien, ¿verdad? De los personajes importantes que tuvo el país. Esa es la historia de toda la vida. A uno le inculcaron eso. No me parece que eso sea un mito. Siempre se extraerá el espíritu de él vagando en todos nosotros los costarricenses. Nosotros no celebramos como debería celebrarse la campaña nacional. Hace 151 años, Costa Rica logró la independencia. La independencia al enfrentar a los Estados Unidos. Hoy, 150 años, estamos atravesando un camino similar. Año 56, Nicaragua, es el mes de abril en el camino, por las tierras y por el agua, Cañas, Juanito y Florentino, y con ellos van los campesinos de Liberia, Esparta y Escazú. Toman el puerto de la Virgen, se apoderan de San Juan del Sur. La ciudad de Rivas les previene del filibustero y el cañón, y el cobarde yanqui los detiene, haciéndose fuerte en el mesón. Ay, qué fuego azul de los machetes, ay, fusil de boca tricolor, ay, Pedrito, Juan Manuel y Chepe, desangrados por el invasor. Por si alguien no sabía, algo que se tiene que decir, de sangre en aquella algarabía, 800 ticos fueron a morir.
comenzaba la mañana, cuando se encomendó la misión de cubrir de rojas, rojas llamas la metralla gringa del mesón. Y la historia todos la conocen, ya todos saben lo que pasó. Juan Santamaría se desprende de su vida y enciende el mesón. Gloria, gloria, grita don Juanito, y la gloria le devuelve el grito. Gloria, 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 gloria que se hereda en la memoria. Han pasado ya muchos abriles, los filibusteros amenazan, pero encontrarán en cada casa un corazón abierto de fusiles, porque para cada tiranía que pretenda levantar cabeza, tiene el pueblo firme la certeza de que vive Juan Santamaría. Gloria, 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 grita don Juanito. Gloria, 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 y la gloria le devuelve el grito.